Hola, muy buenas. Un saludo a nuestros amigos de Epoch Time España. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Voces Autorizadas bajo la dirección de Sandra, nuestra querida Sandra Flores, y en los controles nuestra querida Anita Flores. Hoy nos encontramos aquí con una persona que no necesita mucha descripción, ya que se ha convertido en una persona muy mediática y muy querida por aquellos que tenemos a Cristo como el centro de nuestras vidas. Así que nada, bienvenido a Padre Custodio. Padre, ¿cómo se encuentra usted? Pues bien, me encuentro bien y bueno, esperando que se vayan desarrollando los acontecimientos, porque a pesar de que el tribunal, la audiencia provincial, me absolvió del delito de odio, la Asociación de Musulmanes contra la Islamofobia que me denunció ha recurrido, porque ya sabes que en el Islam no hay ninguna reconciliación, ¿no? Lo que quieren es ir hasta el final y llevar la venganza hasta el último extremo. Me han elegido como chivo expiatorio y como una especie de elemento que ha de escarmentar a todos los que se atrevan a criticar mínimamente el Islam. Por eso recurrirá al Tribunal Superior y hasta que se acaben todos los escalones. Bueno, entonces, por lo que se ve, no ha quedado claro que sus críticas no se dirigen mejor que sus críticas se dirigen al islamismo político y no a los practicantes, ¿no? Bueno, sí que ha quedado claro, la sentencia es muy clara porque dice que el delito del odio es toda manifestación expresa, directa, concreta, a hacer daño a alguien o a algún colectivo. Como eso en mis palabras no se ha dado, pues no hay delito de odio, por eso he sido absuelto. De lo que se quejan los musulmanes es que el tribunal aplica demasiado estrictamente el concepto de delito de odio. Hombre, es que tienen que hacerlo, porque si no lo aplican estrictamente, cualquier cosa puede ser delito de odio. Un calvo puede denunciar a alguien que le haya dicho calvo. Es que si no se aplica estrictamente, se convierte en una herramienta de censura de la libertad de expresión. Entonces, el discurso dominante es el que marca el poder en cada momento. Nadie tiene derecho ya al pensamiento libre. Si el delito de odio no se aplica restrictivamente, nadie podía hablar más de lo que quiere el gobierno en cada momento. Claro, es una verdadera majadería. El decir que ha aplicado estrictamente, pues claro, es que si no, ni tú ni yo podríamos hacer este programa. Totalmente, estaríamos, no sé, yo creo que estas personas lo que desean es que muchos estemos silenciados para que no revelemos su estrategia. ¿Cuál considera usted que soy el principal frente del avance del islamismo político radical en Europa? ¿Es el político, el cultural o el demográfico? Bueno, tú ya sabes que en la política, la sociología, está mezclado. El Islam es una estructura teocrática, es decir, para que nos entendamos, el imán que predica la mezquita es el alcalde del pueblo, es el juez, es el fiscal, es decir, que es todo, es decir, es una sociedad donde que está informada por la ley islámica, es decir, por aquellas consecuencias jurídicas que se desprenden de un Corán que es monolítico, que es como la caja negra de un avión, que es una revelación que ya no se puede tocar, está cristalizada en el tiempo y en la eternidad. Y el Islam político es a la vez político, a la vez religioso, a la vez familiar, a la vez sociológico. No se puede deslindar. Así como nosotros hablamos de la separación de poderes en los estados democráticos, ejecutivo, legislativo y judicial, en las sociedades islámicas no hay esa separación, ni mucho menos, ¿no? Y aquí parece, aquí en España, por ejemplo, parece que vamos hacia eso también, porque las reformas que quería aplicar el Ministerio de Justicia bajo las órdenes del populista de izquierdas Pedro Sánchez es eso precisamente, que los que instruyeran los procesos judiciales fueran no los jueces, sino los fiscales. Y tal, en el plan que está la fiscalía, parece que solo ellos tienen el derecho de interpretar los delitos. Es decir, cuando el juez les lleva a la contraria, se ponen como fieras y declaran hombre, que si ellos les han dicho que eso es delito, ¿cómo se atreve el juez a absolver al que han acusado a ellos? Es decir, que vamos casi hacia una aplicación monolítica de la justicia donde no haya ninguna separación ya, como aquellos tribunales revolucionarios de las purgas de Stalin, ¿no? Que venían los acusados
y directamente los condenaban. Salían todos testigos acusatorios, de testigos de descargo no había ninguno y al final pues condena a muerte. En fin, que es una evolución muy, muy perniciosa la que estamos viviendo. ¿En España hay una voluntad real de frenar al islamismo radical o pesa más el miedo a ser señalado por la corrección política? Bueno, ¿sabes? Es que los políticos woke que desde la Unión Europea gobiernan todos los estados soberanos de Europa piensan que el islamismo puede ser un aliado instrumental. Ellos, el problema no es tanto el Islam en sí, como esos políticos woke que han destruido la demografía europea a base de abortos, eutanasias, han pervertido a los jóvenes con la ideología de género, les han dado permiso para cambiarse de sexo, han destruido la familia con el divorcio y con la equiparación de todas las uniones a la estructura familiar. El problema son ellos, que quieren destruir la civilización europea, judeo-cristiana, y una vez destruida, construir una sociedad a su imagen y semejanza, es decir, una sociedad de esclavos que simplemente sean condimento de calefacción de un sistema en el que las élites globalistas gobernarán a placer. Ellos piensan que el Islam es un aliado instrumental que puede ayudarles a que ese cambio sea más rápido. Porque claro, el Islam instaura, es expansivo por definición, como todas las religiones son expansivas, con la diferencia de que, como decía Benedicto XVI, citando a Martín el Paleólogo, emperador bizantino, el Islam se ha expandido por la espada y el cristianismo por la predicación, la palabra y el convencimiento. Esa es la diferencia fundamental. Claro, la expansión islámica hace que las antiguas sociedades desaparezcan y se cree la nueva sociedad islámica. Los políticos woke creen que podrán dominar al Islam, pero el Islam no se deja dominar por nadie. Pero tú ya sabes que como esta gente está bajo el poder del maligno, pues el maligno, que es el padre de la mentira, pues también los engaña, están cegados y piensan que pueden instrumentalizar a los musulmanes para lograr un cambio social aquí. Pero oye, el islamismo, el maometismo es una religión suficientemente monolítica y potente como para no dejarse manejar por esos políticos, la verdad. Padre, pasemos a China. ¿Qué opinión le parece a usted la persecución religiosa que ejerce el Partido Comunista Chino, no solamente con los cristianos, pero particularmente en este caso que estamos hablando sobre los cristianos y sobre todo eh, a los católicos que son fieles a Roma y que, bueno, no se dejan dominar por esa manipulación extraña, ¿no? Esa iglesia china que es totalmente apartada del mundo y totalmente no centrada en Cristo, sino en el Partido Comunista Chino. Bueno, ya saben tus oyentes que fue en el año 49, creo recordar, cuando Mao Zedong se hace con el poder, que consigue que un obispo, o manipular a un obispo para que ordene obispos sin la autorización de la Santa Sede, sin el permiso del Papa, y transformar la Iglesia Católica China ya en el año 49. Esa persecución ha continuado durante todos estos años. A mí la persecución del Partido Comunista Chino contra la Iglesia Católica no me extraña. A mí lo que siempre me ha llamado la atención es la actitud de la diplomacia vaticana respecto a este problema tan grave, ¿no? Ellos quisieron solucionar este cisma de facto entre iglesia patriótica e iglesia clandestina, eh, haciendo como una especie de arreglo, diciendo, bueno, que propongan los obispos el gobierno chino, nosotros los aceptamos, también nosotros proponemos los nuestros y ellos los aceptan, una especie de toma y daca. Pero al final la evolución política ha hecho que sea el gobierno chino el que nombra a los obispos, el Papa los acepta y si no los acepta también los ponen. Y ya han ordenado, creo que un par de obispos que ya ni siquiera lo han comunicado al Vaticano, lo han impuesto ellos directamente. Es decir, que yo entiendo que es una política totalmente equivocada, porque la Iglesia se construye a través de la persecución. Y es admirable cómo el temple de esos católicos que quieren ser fieles al sucesor de Pedro, pues se hace arrostrar los mayores sufrimientos, persecuciones, discriminaciones. Verdaderamente es admirable, ¿no? Yo conozco a algún sacerdote que estuvo un verano de manera también clandestina en esta iglesia fiel a Roma, dando unos ejercicios espirituales con un traductor simultáneo y verdaderamente vino tocado por esa fe profunda y por ese asumir la posibilidad
de acabar de por vida en la cárcel. No sé si hay cuando ordenan a un sacerdote en la iglesia clandestina china, creo que aparte de las oraciones litúrgicas, de la consagración sacerdotal, hay como una especie de un voto que dice si estás dispuesto, estás dispuesto a rezar el oficio divino, estás dispuesto a obedecer al obispo, a ser fiel a la doctrina católica, dice si estás dispuesto a dar con tus huesos en la cárcel por ser fiel a Cristo, ¿no? En fin, yo recuerdo también cuando en los primeros acuerdos que hubieron con Benedicto XVI y el gobierno chino, había un sacerdote muy viejo que en mi parroquia que le parecía muy bien. Digo, hombre, pero eso parece una especie de desprecio a los católicos clandestinos. Dice, bueno, ellos ya tienen el martirio, ya tienen suficiente. Imagínate qué mentalidad rocambolesca. Es decir, vamos a arreglarlo todo, pero vamos a arreglarlo todo haciendo que el gobierno chino haga lo que le da la gana con la jerarquía católica. Porque, claro, los católicos clandestinos ya tienen el martirio y con eso tenían que ser pagados. Pero es que no se trata solo de que el gobierno chino nombre obispos, también los reyes católicos en el siglo XVI nombraban ellos los obispos y el Papa los aceptaba. Pero, claro, los reyes católicos nombraban obispos precisamente católicos, fieles a la Iglesia, gente sabia, docta y buenos pastores. Claro, no solo nombrar el gobierno, es que, claro, nombran obispos afines a sus presupuestos políticos, de que primero está el Estado chino y luego viene todo lo demás. Claro, es una especie de idolatría nacionalista. Totalmente. Para aquellos que se encuentren por primera vez con este podcast, explicarles que los sacerdotes en China, ir a una misa en China auspiciada o dirigida por el Partido Comunista Chino, no es lo mismo que ir a una misa aquí en España o en cualquier país del mundo, en Hispanoamérica. Es una misa donde te hablan de que el Dios es el Partido Comunista y tratan de meterte toda doctrina, toda doctrina, toda doctrina a través del comunismo. Yo creo que deben decir, eso alguna vez yo lo escuché en Cuba, decía, pero ustedes están locos, ¿qué os pasa? Que Jesucristo fue el primer comunista y todas esas tonterías que dicen que resultan bastante impresionantes. Padre, hablemos de la persecución que se está produciendo en Nigeria con los cristianos y en otros lugares de África. Las cifras de la iglesia perseguida o de Open Doors, que es otra institución con la que yo colaboro especialmente, son profundamente alarmantes. ¿A qué se debe especialmente en Nigeria y estos países a la persecución de los cristianos? Bueno, tú sabes que en el Islam hay elementos, podríamos decir, fanáticos. Mira, uno de los grandes estudiosos del Islam, que es Kamir Shamir, que es un jesuita egipcio que fue presidente durante mucho tiempo del Instituto Pontificio de Estudios Orientales, decía que este fanatismo islámico lo profesa el 20% de los maometanos. Que claro, en porcentaje es un número, podríamos decir, minoritario, pero en números absolutos son muchos millones. Y esas posturas radicales han hecho su agosto, es decir, se han implantado con mucha fuerza en estos países africanos desde un tiempo a esta parte. Entonces, claro, ¿qué significa? El Islam pues se ha extendido, es decir, tú te conviertes, pagas el impuesto, mueres. Parece que allí, como son tan pobres, que no tienen ninguna posibilidad de pagar el impuesto para que les dejen practicar su fe. Entonces, si no se convierten y como son cristianos firmes que saben que no se van a convertir al islamismo, a la fe islámica, pues entonces los asesinan. Eso ha ocurrido a lo largo de la historia. Y decir esto no es ningún delito de odio, es una constatación. Ahora, que todos los musulmanes estén dispuestos a hacer lo mismo, eso es otra cosa. Eso no lo decimos ni tú ni yo. Pero que allí hay una masa de elementos yihadistas, radicales, islámicos, que quieren arrasar con todo y están matando y destruyendo a los cristianos, pues es una realidad. Es una realidad a la que todo el mundo está dando la espalda. Porque aquí en Europa hay una voluntad de blanquear al Islam. Que no todo el Islam es igual, pero escucha, en el Islam hay no violencia y también hay violencia. Pero esa violencia forma parte del Islam. Y eso es una constatación que hacen todos los especialistas de estudios islámicos. Están las dos cosas. Tiene un difícil encaje, pero sobreviven a lo largo de la historia. Hay una violencia contra el infiel que forma parte de la fe islámica, de lo que es el Corán.
Ahí este profesor, Rad Salam, es profesor del San Pablo CEU aquí en España, de una universidad prestigiosa. Te diría que hay 200 suras en el Corán donde se llama la violencia contra el infiel. Pero claro, eso es un problema que tiene el Islam, no lo tengo yo. Pero los fiscales del odio me quieren hacer culpable a mí de ese problema que tiene el Islam. Porque, oye, es que lo tienen. Si no se puede decir, claro, si lo dices delito de odio, pues mira, es así. Que lean el Corán, que se eche un ojo y verán que es así. Que no todos están dispuestos a realizar esos crímenes, de acuerdo, pero los que lo realizan en nombre del Islam. Cuando matan dicen Alá es grande, Allahu Akbar. En fin, pues es que son así, claro. Fíjate que hasta la misma Iglesia Católica tiene mucho miedo de hablar de estos temas, de hacer una denuncia pública, de llamar a la defensa y a la protección de estos cristianos. Ha tenido que ser el presidente Trump el que dijera lo más cercano a hacer algo. Pero nosotros verdaderamente estamos como acogotados. Padre, yo recuerdo que le conocí a usted, no tenía conocimiento de su existencia. Lo conocí en la estatua de Colón que está en Barcelona, donde usted, estamos hablando, me parece, del año 2023, si la memoria no me falla, donde usted ya estaba explicando, ¿no? La situación que se le venía para encima con todo el tema del todo el procedimiento este que usted ha pasado. Y claro, me viene una pregunta a la cabeza que creo que es fundamental. Yo creo que la Iglesia Católica fue central en la globalización, la primera globalización de la historia de la humanidad, que fue la hispanidad a través de los reyes católicos. Estamos viviendo en España, como usted lo expresó en su momento, una situación bastante compleja con la demografía, ¿no? Le han cambiado la mentalidad al ciudadano español y ahora resultaría bastante complejo empezar a impulsar la hispanidad si se rebajaran impuestos, si se le dieran todas las posibilidades del mundo. Hay una mentalidad ahí que requerirá de años para cambiarla. ¿A usted qué le parece la hispanidad? ¿Qué le parece Hispanoamérica como un elemento de los muchos hispanoamericanos que vienen hacia España, que muchos son católicos o son protestantes, pero son cristianos, en resumen, y que tienen que ver mucho más con España y con los valores occidentales que otros tipos de inmigrantes que, como hemos visto, usted está viviendo un proceso, ¿no?, judicial, porque estos inmigrantes no toleran que usted tenga una visión, que usted es libre de pensar como quiera, sobre sus creencias. Entonces, ¿a usted qué le parece la hispanidad como un elemento cohesionador y como un elemento también, en cierto modo, demográfico, una solución temporal para España? Sí, estoy de acuerdo contigo en que si realmente España necesita 1 millón de inmigrantes, pues que traigan a nuestros hermanos de Iberoamérica sería lo más lógico, porque nos unen lazos de fe cristiana, de cultura y sobre todo de idioma. Si eso fuera verdad, que viniesen, contacten con los gobiernos iberoamericanos y que realicen esa inmigración controlada para que vengan aquí a trabajar y a ganarse la vida, si tantos emigrantes necesitamos. Pero claro, una inmigración tan puntual, masiva y de un determinado tipo de migrante nos hace sospechar. Fíjate que Fox News hizo un reportaje hablando de cómo hay un entramado de asociaciones, ONGs, vinculadas a estos grandes fondos de inversión. En primer lugar, Soros y luego BlackRock y toda esta gente que tiene miles de millones que están financiando sociedades islámicas que tienen como fin el blanquear el Islam en Occidente. En Nigeria no pueden blanquear el Islam porque está claras las consecuencias. Ni en Arabia Saudita, ni en Irán, ni en Irak pueden blanquearlo, pero aquí en Europa sí. Precisamente por eso, porque quieren que esa inmigración sea islámica, porque el islamismo cambiará la cultura, la raíz judeocristiana de Europa. Con los inmigrantes iberoamericanos eso no pasaría. La hispanidad es un elemento cohesionador desde la fe y desde la cultura, pero España siempre ha estado, podríamos decir, sometida a esas potencias europeas como Inglaterra y Francia que han querido separarnos de las naciones hermanas
para que ni ellas pudieran acercarse a Europa, ni nosotros podíamos, ni los españoles pudiéramos formar un bloque con Iberoamérica. Se han cuidado mucho de separarnos, de abducirnos a su órbita geoestratégica. Por tanto, España, desgraciadamente, ha abandonado tantas veces a las naciones iberoamericanas. La última vez que se hizo algo parecido de apoyo fue cuando el bloqueo estadounidense a Cuba, que el general Franco se negó a secundarlo, por la única razón de que era una nación hermana. Punto y punto pelota. En cambio, nosotros estamos siempre a rebufo, como los ciclistas detrás del camión, a rebufo de lo que nos digan las élites globalistas de Bruselas, que no les interesa de ningún modo que España haga un bloque potente con las naciones de Iberoamérica. Bueno, permítame explicarle algo en el sentido de la palabra esta mala utilizada, ¿no? La que dicen de que le llaman el bloqueo. No existe como tal un bloqueo, sino que existe un embargo económico porque el Partido Comunista de Cuba se dedicó, que es lo mismo que hacen todos los partidos comunistas del mundo, a robarse propiedades ajenas. Ustedes saben que en el mundo secular existen aquello que son las nacionalizaciones, ¿no? Que los estados pueden adquirir por ejemplo, un campo porque quieren que pase una carretera por ahí o este tipo de cuestiones. La cuestión central es que Fidel Castro se apoderó de empresas, nunca indemnizó a los propietarios y el embargo existe para evitar este delito que tiene que ver con el hacer negocios con cosas robadas. Es una cuestión que me pareció interesante explicarle porque a veces la propaganda del Partido Comunista de Cuba sobrepasa. Volviendo al tema de la hispanidad, y discúlpeme por esa corrección. Volviendo volviendo al tema de la hispanidad, em, la hispanidad entonces para usted puede ser una respuesta. ¿A usted le parecería interesantísimo la existencia de una especie, salvando toda esa ola woke, ¿no? que tiene ahora la Unión Europea? ¿A usted le parecería interesante una especie de Unión Europea, ¿no? De países hispanos, ¿no? Sería una cosa muy potente desde el punto de vista eh, social, demográfico y también religioso y evidentemente político y económico. Eh, Verdaderamente es una posibilidad que hace con los países iberoamericanos y con España una especie de BRICS, una especie de comunidad, una comunidad económica, cultural, donde pudiéramos apoyarnos unos a otros y comerciar unos con otros, sobre todo con nuestras mismas monedas. Eso nos fortalecería. Pero sabes que hay un interés muy grande que eso no se realice, de que estemos todos absolutamente divididos y hasta enfrentados unos con otros. Y hay algo que a mí siempre me llamó mucho la atención de la hispanidad, que lo escribía un gran teólogo, que dijo que es decir, por la evangelización de América, hizo mucho más la aparición de la Virgen de Guadalupe ahí a Juan Diego que todos los misioneros que fueron ahí, que eran muy buenos. Pero llegó un momento que la evangelización, sobre todo en México, se había parado, no daba más para más. Y aquella aparición de la Virgen de Guadalupe se convirtió en una especie de eclosión de fe. Se encontraron reflejados los indígenas en aquella fe católica que tenía esa madre que nos acogía a todos, que se extendió la fe cristiana a partir de entonces como un reguero de pólvora. Es decir, ese amor profundo que tienen los iberoamericanos a la Virgen Santísima les ha salvado de muchos errores teológicos y a veces morales también. Es decir, que hay que fomentar, y eso lo tendríamos que hacer los curas, los obispos. Es un tema que tenemos pendiente, no lo hacemos, no sé por qué, no sé por qué. Tenemos también alguna directriz superior de no fomentar, de no construir una unión profunda de sentimiento, de simpatía y hasta de voluntades entre unos países y otros, a los que nos une la fe y el idioma, sobre todo, claro. Desde luego, como yo le dije a usted hace un rato, España fue fundamental, no solamente en el Concilio de Trento, sino en la globalización del mundo a través de la Iglesia Católica, con lo cual le invito a que en la medida de sus posibilidades, pues trabajemos en esta dirección. En este momento hay un avivamiento impresionante. Yo no me lo imaginé, de historiadores, de comunicadores. Yo estoy muy metido en ese mundillo y realmente estamos consiguiendo arrancar
muchas almas del odio a la madre patria, porque lo que se nos ha inculcado a los hispanoamericanos desde que salimos del vientre de nuestra madre es el odio, odiamos a nuestra madre patria y como dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre para que tus años se alarguen o tu tiempo se alargue en la tierra y yo creo que esa es la razón fundamental de, pues, de alguna forma decirlo, la maldición generacional, el retraso, que estamos bajo dictaduras, bajo el narcotráfico, el secuestro de niños y todas esas cosas horripilantes que suceden, ¿no? En Hispanoamérica y es porque no miramos con atención a nuestra madre patria, que es España y que nos sacó en muchos casos de cosas horripilantes, ¿no? Que se hacían antes que llegaran los cristianos, el sacar corazones y los sacrificios humanos. Y el otro día escuchaba a a un historiador que explicaba, decía, a los indígenas les fue muy fácil aceptar el cristianismo por la simple razón de que el cristianismo ya tiene un hijo sacrificado. No tienen que sacrificar a los suyos, a los dioses, para que haya lluvia o haya sequía o haya este tipo de cosas. Así que conversaremos y como nos veremos en breve, pues seguramente que encontraremos la manera de tender puentes. Padre, para cerrar, que no le quiero robar mucho tiempo, pues sé que usted está muy ocupado. ¿Qué mensaje desea transmitir usted hoy a las personas que les apoyan, a las personas que sienten que Occidente se va a pique, que parece que esto no tiene solución? Y también, como dice nuestro Señor, poniendo un poco la otra mejilla, también, ¿qué mensaje tiene para los que le han atacado injustamente sin entender la labor que usted tiene de advertir a a la humanidad y especialmente a los occidentales, a los que hablamos estos casi 600 millones de seres humanos que compartimos esta lengua común y y que evidentemente Occidente está siendo empujada irremediablemente hacia el abismo? Sí, ese abismo es la desaparición material. Es decir, ese continente que tenía como criterio la fe cristiana, como norma de conducta los mandamientos de Dios, donde había una idea general de bien común, es decir, donde se respetaba la vida de las personas, sobre todo los más inocentes, de los niños no nacidos, de los enfermos, de los ancianos, eso ha desaparecido bajo los auspicios de esta élite globalista que quiere destruir los estados soberanos y acabar con las identidades nacionales. Seguramente querrían que todos dejáramos de hablar español y habláramos todos inglés. Pero mira, hablamos en español y nos dirigimos al buen Dios en este idioma que nos une a todos nuestros antepasados, aquellos que nos transmitieron la fe, a veces con mucho esfuerzo y a veces pagando el precio del martirio. El mensaje que yo querría trasladar a nuestros hermanos iberoamericanos es que sepan que la Iglesia Santa y Católica no está unida a ninguna civilización concreta. La Iglesia es la barca de Pedro. Pedro puede guiar la barca mejor o peor. Los marineros pueden ser unos inútiles, pero la barca de Pedro está Cristo. Y a veces parece que está dormido. Parece que está dormido, pero es que le gritamos responde. Y a pesar de las tormentas y la inmensa tempestad que nos rodea en este mundo podrido, el que está en la barca de Pedro está con Cristo y la barca no se hunde. Los que permanecen fieles a Cristo sobrevivirán. Serán supervivientes, como dice el apóstol en la carta a los Gálatas. No soy yo quien vivo, es Cristo que vive en mí y la vida en esta carne la vivo por la fe en Jesús, que me amó hasta entregarse por mí. Es esa vida que vives con Cristo en la iglesia te hace sobrevivir a todas las debacles mundiales, culturales y demográficas. Pero hemos de estar agarrados a Cristo y con nuestra confianza puesta en Él. El poder de la muerte no la destruirá. Puede destruir las civilizaciones, pero a Jesucristo resucitado y a su iglesia, que permanecerá firme mientras dure la historia del mundo. Padre, una cosa que quería apuntar ya antes de irnos. El Dios cristiano es tan soberano y le da tanto libre albedrío al hombre que incluso le permite no creer en él con las consecuencias que pueda tener, ¿no? En el mundo espiritual, a diferencia de otras religiones con las que usted ha tenido conflicto, porque no se puede ni siquiera dudar y cuestionar la autoridad de ese Dios en el que ellos creen. ¿Qué le parece esto?
Bueno, fíjate que eso que dicen algunos descerebrados, que todas las religiones tienen el mismo Dios. Mira, el Dios cristiano no es Alá, ¿eh? Porque el Dios cristiano es omnipotente como Alá, pero con una diferencia. El Dios cristiano solo puede obrar el bien porque es bueno y santo. En cambio, Alá es omnipotente porque puede hacerlo todo, también el mal si quiere. Y todo lo que sucede, todo lo que tú haces, de bueno o de malo, es voluntad de Dios. Por tanto, en el Islam no hay una responsabilidad personal, porque todo lo que sucede, bueno o malo, las mayores atrocidades son voluntad de Dios. En cambio, nosotros decimos, no, el Dios cristiano puede permitir el mal para sacar un bien, pero nunca lo quiere positivamente, porque el Señor es bueno y santo. Esta es la diferencia profunda, y eso es lo que constituye las religiones con un estilo con otro. Ujú. Entonces estamos hablando de que el Islam es relativista, entonces. Bueno, es relativista en el sentido de que no hay una responsabilidad personal. No, relativista no, porque Dios puede hacer lo que quiera. Entonces tú te tienes que someter a la voluntad de Dios. Eso es la sumisión. Es decir, Dios es misericordioso, dicen, pero es misericordioso porque no te mata. No porque borra tus pecados al precio de su hijo sacrificado, sino porque no te mata. Dale las gracias. No te ha matado todavía. Dale las gracias. En cambio, nosotros tenemos un Dios que nos ama hasta el punto de entregar a la muerte a su Hijo para que nosotros tengamos una vida nueva y eterna. Una vida que nos regala Él, que no nos ganamos nosotros haciéndonos estallar en un coche bomba, liquidando a más gente. No. La bondad de Cristo nos llama a amar a nuestros enemigos y a rezar por aquellos que nos persiguen para ser hijos de nuestro Padre Celestial. Bueno, padre, una última pregunta en relación a esto y ya nos vamos. Es que yo cerraba con el mensaje final, pero según hemos ido conversando, como es tan agradable esto, pues va sujeto a preguntas. ¿A usted qué le parece? Han salido recientemente noticias de que un elemento tan significativo, ¿no? Como son los mercados de Navidad, ¿no? En países de Alemania estén siendo clausurados por miedo. Una cosa importante en el artículo que yo escribí, Todos somos cristianos, que se lo envié para que usted leyera, no estoy seguro ahora si es ese artículo, porque escribo tantas cosas que a veces se me olvida, ¿no? Pero yo le trataba de explicar a las personas que cuando estas personas que asesinan en el nombre de su Dios, cuando vienen a matar infieles, le da igual si son evangélicos o son católicos o son bautistas, para ellos todos son infieles y los quieren destruir. ¿A usted qué le parece esta cesión de espacio? Porque clausurar un mercado de Navidad, una cosa tan simbólica para los que somos cristianos, creo que es una cesión, una entrega. Mira, si verdaderamente hubiera islamofobia en Europa, la policía estaría protegiendo todas las mezquitas que hay en Europa. ¿Por qué están protegiendo los mercados navideños o los están clausurando? ¿Hay realmente islamofobia o hay cristianofobia por parte de algunos o de muchos? Esa es la pregunta que yo me hago. Me están con la islamofobia arriba y abajo y aquí resulta que clausuramos mercados navideños porque tenemos miedo de los atentados islamistas. Hombre, la gente pienso que no es tonta hasta ese punto, ¿no? La gente se está dando cuenta que nuestros gobiernos nos están engañando, están censurando nuestro criterio y nuestro pensamiento libre. Tenemos ojos en la cara para ver lo que pasa y para juzgar las cosas. Y eso les pido a tus televidentes, que no se chupen el dedo como niños pequeñitos y tengan el criterio para juzgar las cosas y que no se dejen engañar. Padre, muchísimas gracias por su tiempo. De verdad que ha sido un grandísimo placer compartir con usted ideas. Recuerdo para los televidentes y los radiovidentes que nos escuchen, tuvimos una conversación telefónica muy larga, poniéndonos al día de muchísimas cosas. Aunque ustedes ven a un señor muy serio aquí, es un hombre muy gracioso que hace hasta chistes y todo. Es una cosa, me hizo un chiste de Cuba que me resultó muy gracioso. Y padre, espero poderle ver personalmente en breve, igual hoy, mañana, pasado, en breve, cuando se permitan las circunstancias, poderle estrechar la mano, poderle saludar y por supuesto hacer también una oración por todos nuestros hermanos hispanos, por nuestros hermanos chinos, porque en mí toca la coincidencia que coincide África, coincide la hispanidad y coincide China.
Tengo como soy el resultado de esa orden de Fernando el Católico que dijo, cásense con las indias y todas esas cosas. Ahí estamos. De verdad, muchísimas gracias, padre, por su tiempo, muchas bendiciones en su ministerio y adelante. A vosotros un abrazo y mi bendición. Que el Señor os guarde y os proteja. Queridos amigos, este fue el podcast de Voces Autorizadas bajo la dirección de Sandra Flores y en la técnica, quien está aquí detrás moviendo todas las cositas, nuestra querida Anita Flores. Un saludo, se les quiere mucho y nos vemos en la próxima. Gracias.